Y recuerda, somos una familia, la familia del Shaddai. A invitarles que lea conmigo en Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, versículo 10. Vamos a ver un versículo. Para comenzar, solamente un versículo. Dice en el versículo de Jueces 2:10. Cuando lo encuentre usted me dice amén para que vayamos juntos y podamos leerlo. También discúlpenos, hermanos, yo llegué quizás un poquito tarde, pero nos habían dicho a las 12 y yo dije a las 20 a las 12, me quedé ahí pensando que no estaban todavía, pero siempre nos gusta llegar temprano. Pero vamos a tomar la palabra de Dios. Dice así la palabra, Jueces capítulo 2, versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Quiero esta tarde ya hablar de otra generación que no conoció a Dios. Voy a contarles un poquito, he estado pensando en todo el viaje que hemos estado, estuvimos un mes y medio en El Salvador, en Guatemala, El Salvador y Honduras, y de regreso hacia México. Y una de las cosas hermosas que pasamos con mi esposa es encontrarnos con muchos hombres ya y hombres de Dios que en su tiempo fueron muy jóvenes, entraron al ministerio Cristo la Respuesta muy jóvenes, pero que ahora sirven al Señor y sirven de una manera donde están trabajando como pastores y me da gusto llegar, pero como la confianza que tenemos con ellos, a las esposas, yo le digo a dos de las esposas que nos encontramos, ¿cómo quieres que te diga? ¿Pastora o Johanna, como siempre te he conocido? Y les da mucha risa, pero me da gusto encontrarlos sirviendo al Señor. Hay un fenómeno en este tiempo que me he dado cuenta yo dentro del ministerio. Yo no sé si en las iglesias esté ocurriendo esto, pero también hablaba con un hermano de Juventino Rosa y él me decía estas palabras: hermano, hace 30 años yo acompañaba al pastor de la iglesia a las reuniones de pastores en Salamanca. Y dice, recuerdo que había muchos jóvenes, buenos jóvenes, jovencitos, ahí en la reunión de pastores, con llamado para servir al Señor dentro de un ministerio. Pero 30 años después vuelvo a ir y me encuentro a los mismos, pero ya viejos. Y no hay jóvenes dentro de la organización de pastores. Y viendo esto, me he dado cuenta que dentro de nuestro ministerio, Cristo es la Respuesta, hubo una generación de hombres que hoy en día tomaron la visión de servir al Señor. Entraron al ministerio, comenzaron a hacer evangelismo, a ganar almas, a hacer campañas, a ir de un lugar, de otro lugar. Nosotros recuerdo que en El Salvador, yo le contaba a mi esposa, por aquí anduvimos en las montañas, predicando en un lugar, en otro lugar. Y hoy estos hombres que eran jovencitos, hace ya 30 años que yo tengo en el ministerio, están muchos de ellos sirviendo al Señor. Y me da gusto verles levantando congregaciones de cero, sirviendo al Señor. Y haciendo cuenta, hay una generación de nuestro ministerio que ya somos los 40 y 50, los cincuentones y cuarentones, que abrazamos una visión, abrazamos un sueño no del hombre, pero un sueño de Dios, de predicar, de hacer algo por el Señor, de ir más allá. Pero
dándole una pasadita a la historia de Cristo la Respuesta, hay una generación, yo podría decirle, de 20 años a 35 años que han pasado por nuestro ministerio, que hoy no tienen ninguna iniciativa ni motivación de servir al Señor. Tal vez trabajan en una iglesia, digamos, se congregan, perdón, en una iglesia, trabajan, pero hay mucha cantidad de hombres y mujeres de unos 25 a 35 años, estoy hablándole de nuestro ministerio, que prácticamente estuvieron 2 años, 5 años, 10 años, pero ahora los vemos, a veces algunos hasta peor, como estaban en el ministerio, porque ni se congregan ni hacen nada para la obra del Señor. Y dice la palabra aquí que leíamos, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Hubo una generación en el tiempo de Moisés y de Josué que pasaron dificultades en el desierto, 40 años en el desierto, 40 años pasando hambrunas. Nos quedábamos con uno de los matrimonios que visitábamos en El Salvador y contábamos las mismas historias que nos sabemos entre ellos y nosotros, porque vivimos juntos los 4, mi esposa y su esposa y yo y él. Y decíamos, ¿te acuerdas cuando pasamos aquella que se nos cayó la carpa, que comíamos espagueti por 15 días, sancochado, que aguantamos hambre, que muchas veces fuimos allá, no había, y que, bueno, contábamos muchas historias. Algo así era con la generación de Josué. Josué vivió en una generación donde pasaron tiempos donde tuvieron que abrir el Mar Rojo para poder pasar, donde tuvieron que hablarle a la roca y pegarle a la roca para que saliera agua de ahí. Pero esa generación, aunque pasaron tiempos difíciles en el desierto, vieron la mano de Dios. Dios se glorificó a través de los tiempos difíciles. Pero como todo lo que tiene vida, llega un tiempo en que se acaba, ¿verdad? Esa generación murió. Aquella generación que vieron, que conocieron, dice aquí que, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Y yo tengo una carga dentro de nuestro ministerio por una generación que se está levantando, que son adolescentes de 15 años a 25 años, que corre el riesgo de perderse, como lo he visto dentro de nuestro ministerio, perderse una generación de 25 a 30 años, que lo he visto en el ministerio, que no se levantan predicadores. No hay hombres que digan, o mujeres con visión, hagamos esto, vayamos allá, levantemos algo. Y ahora mi preocupación es nuestros hijos. Digamos, yo tengo 3 hijos y tengo un adolescente de 15 años que me preocupa que crezca y que se pierda. Y la tecnología es una forma de que atrae mucho. Fíjese que investigando un poquito, hoy en día se le conoce a la generación del año 65 al 80 la generación X. ¿Cuántos son generación X? Muchos aquí, no levanten la mano por pena, pero bueno, por ahí andamos. Y de los años 80 al 95 se le conoce como la generación Y. Y del 95 al 2010 se le conoce como la generación Z.
La generación de cristal también. Y dicen que desde el 2010 al 2024 la generación alfa. Se le va a conocer como la generación alfa, donde se clasifican por los tiempos en que vivimos. No sé si usted se recuerda cuáles eran nuestros juegos, los que éramos jovencitos, ¿verdad? Ahora, yo recuerdo que en mi tiempo, no sé cuántos son de mi tiempo, pero en El Salvador yo jugaba con los elotes de maíz, los cortaba así, y ya cuando se desgrana el maíz, se cortan y se le mete un palito y se le pone un ganchito y uno anda como llantitas corriendo para los lados, o con un ring de bicicleta, una llanta con un palito, y andaba uno corriendo. Ve a comprarme tortillas o ve a comprar azúcar, y ahí voy yo con la llanta y corriendo. Pero ya la generación Z, como se le conoce, a la generación del 95 en adelante, ya la tecnología comenzó a entrar. Hay un fenómeno ahorita en El Salvador, no sé cuántos de ustedes han oído hablar del Salvador, sale mucho en las noticias, ¿verdad? El país del Salvador, por todo lo que está sucediendo. Pero el gobierno de El Salvador les dio tablet y computadoras a los niños y a los jóvenes, y en las escuelas ahora los niños llevan sus tablets. Y en vez de jugar, se ponen a ver la tablet. A una de mis sobrinas le pegaron un golpe aquí por estar jugando con la tablet y le pegaron un pelotazo. Pero ¿qué digo con esto? Es que corremos el riesgo que una generación más no conozcan a Dios. Dice aquí la palabra que leíamos: y otra generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Corremos el riesgo que nuestros hijos, nuestros adolescentes, en vez de conocer lo que la Biblia nos enseña, conozcan más de tecnología. ¿Cuál es el sueño ahora de los jóvenes? ¿Cuál es el sueño de los adolescentes? Fíjese que hace unos días una hermana aquí de Juventino Rosas, un rancho por la Juventino Rosas, fue a dejar a un jovencito de 18 años a Monterrey porque quiere estudiar para pastor. Y para mí es un privilegio canalizarlo. Yo quería llevarlo porque son muy escasos. Hoy en día son muy escasos la gente que quiere aprender y conocer de Dios. Y en el proverbio, vamos a ir a Proverbios capítulo 30. Déjenme, porque quiero que regresemos ahí donde estamos. Pero vamos a ir a Proverbios capítulo 30. Versículo 11, ¿está conmigo? Amén. Dice Proverbios capítulo 30, versículo 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. En estos tiempos en los que estamos viviendo, se está levantando generaciones como esta. Generaciones en el cual deshonran a los padres, deshonran a la madre. No sé si usted me imagino que tiene la oportunidad de ver redes sociales, y usted va a ver cómo hay jovencitos que cuando les quitan los videojuegos o las pantallas, las tablets, cómo reaccionan. Yo vi un video donde un joven más grande que mi hijo, quizás unos 16, 17 años, pegándole a su mamá porque le había quitado el celular o porque no le daba para meterle saldo a su celular. Dice aquí: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Fíjese que dice que
hay generaciones rebeldes. En estos tiempos se está levantando una generación rebelde contra los padres. Otra generación, dice el verso 12, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. En estos tiempos que estamos viviendo también hay generación que no reciben consejo, que no se les puede aconsejar. Ay, papá, tú no sabes. Ay, papá, tú estás anticuado, estás viejo. Se está levantando una generación donde se creen sabios en su propia opinión. Y el proverbista dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Se creen que todo lo saben. Verso 13, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Generación vanidosa. Hoy en día la vanidad es parte del mundo y el mundo nos atrapa, nos atrae y es tan fácil que la vanidad entre a nuestras vidas. No sé si aquí, ¿verdad? En México, como es tan grandísimo México que es, ¿no? Pero en El Salvador siempre yo descubrí un fenómeno. Yo entré a la carpa jovencito de 17 años y vengo de un lugar humilde, un lugar, digamos, una colonia en un pueblito muy humilde. Pero yo no sabía de marcas, yo no sabía de etiquetas, yo no sabía de mucho. Y hasta el día de hoy, a mí no me importa mucho la figurita que tenga el pantalón, la camisa. Hay dos cosas que me gustan, que me queden y que sean cómodas. Si le veo que dice 100% algodón, eso basta, porque es cómodo. Pero yo recuerdo que dentro de nuestro ministerio, la gente siempre estaba viendo, por decir, a veces llegaban donaciones y llegaba un pantalón y si tenía el 501, te lo cambio. Te cambio ese pantalón, te doy dos. Igual si era un par de zapatos. La vanidad tanto ha entrado a la iglesia que hoy en día, como dije, en El Salvador tiene que verse la etiqueta ahí, en la ropa que uno trae, la vanidad. Se levanta una generación vanidosa donde todo tiene que ser de marca, todo tiene que ser última tecnología, como dice una niña, una sobrinita que tiene 6 años, dice, yo quiero un iPhone 14 Pro. ¿Qué es eso? No sé. Pero ya estamos hablando de... se está levantando una generación que la verdad está siendo atrapada con las cosas que el mundo nos ofrece. Y dice el verso 14, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra. ¿Cómo podríamos llamarle a esta generación? Una generación que solo piensa en comer. Comamos y comamos y comamos. Ahora, volviendo al pasaje que leíamos al principio en Jueces capítulo 2, verso 6, dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad para poseerla. Josué fue, todos conocemos, después de Moisés, Josué tomó el lugar. Y a Josué le tocó llevar al pueblo a tomar posesión de la tierra prometida. El trabajo de Josué fue animar a los hijos de Israel a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Pero la Biblia dice que muchos se conformaron. Muchos hombres se conformaron y no conquistaron.
Y por eso aparece aquí en el verso 6, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, no la habían poseído. El verso 7 dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho. Quiero aprovechar yo este tiempo, está mi hijo aquí conmigo, y yo sé que, como dije hace un momento, que para mí es un reto porque el mundo lo quiere jalar, el mundo quiere, a mis hijos y a sus hijos también, hermano, no solo mío, a nuestros hijos, el mundo los quiere jalar y los quiere atrapar de una manera muy sutil, como dijimos, a través de la tecnología, a través de las modas, a través de la comida, a través de la desobediencia, a través de la rebeldía, a través de las drogas, de todo lo que el mundo ofrece. Pero yo hice este viaje a Centroamérica con algunos propósitos en mi corazón. Y uno de ellos es que, bueno, mis hijos conozcan a sus primos, a sus tíos, y vean cómo viven. Otra manera de vivir, otra manera de ser, pero también para que la experiencia que tuvimos en el camino, fíjese que increíble, yo le venía diciendo a mi esposa, Dios es bueno conmigo, es bueno conmigo. El día que íbamos a salir de Honduras, a las 5 de la mañana, nos levantamos 4:30, despertamos y súbanse al carro. En el momento de arrancar, el carro no le entraba la velocidad. Y estamos en una montaña, estamos en un lugar en Honduras, lejos de donde hay mucho comercio y todo esto. Y a esa hora tengo que andar buscando un mecánico, no lo encuentro, gracias a Dios por el YouTube, me meto al YouTube y veo cómo se puede hacer y le hago como me dice el YouTube, lo arranco y vámonos. Pero ya había perdido 4 horas, a las 10 de la mañana salimos. Y ahí vengo con el pendiente, orando a Dios, pidiéndole a Dios, quizás mi esposa no me veía preocupado, mis hijos tal vez no, pero yo vengo orando a Dios, que llegue a El Salvador. En El Salvador es más fácil porque es corto el país. Y vengo orando, llegamos a El Salvador echándole aceite al clutch del carro y llegamos. Entonces digo, bueno, si llegó a El Salvador, podría llegar hasta México. Igual cuando cruzamos Guatemala, vengo pensando y le vengo echando, pero ¿qué cosa Dios hace? Hermano, saliendo de aduana, en México, el carro deja de funcionar. Y para mí es un milagro. Si yo me quedo en Guatemala, era otra historia. Muchos han secuestrado, dicen, otros les han robado, y bueno, pero llegar a México era como llegar a casa, aunque lejos. Ya le llamo a un pastor y el pastor nos recibe, estamos 3 días ahí en su casa, y un lugar amplio, mis hijos, pero para mí fue un milagro. Llegar, que el carro cruzando ahí, apagándolo, ya no funciona. Pero lo que quiero decirle es que yo deseo que mis hijos vean la mano de Dios, que mis hijos puedan decir, fue Dios quien nos guardó en todo el camino, y que puedan ver las obras que Dios hace en nuestras vidas. Pero dice aquí que el pueblo que había servido, todo el pueblo, el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras del Señor. Hay una cosa que quiero hablarle, posiblemente usted dirá, este mensaje es para los jóvenes. No, este mensaje es para los padres. ¿Sabe por qué? Porque como padres nosotros somos responsables de enseñarle a nuestros hijos quién es nuestro Dios. Que ellos puedan ver que tenemos un Dios que aún en medio de dificultades y problemas, Él se identifica con nosotros. Y tenemos que irle transmitiendo a nuestros hijos lo que Dios es para nosotros.
Entonces yo iba con esa intención, que mis hijos puedan ver, por decir, al principio, hermanos, aquí están mis hijos, quizás fue difícil el viaje, el calor que estaba haciendo. Ya no queremos ir a Honduras, me decían, ya no vayamos a Honduras. Estuvimos a punto de suspender el viaje a Honduras, pero llegamos a un lugarcito muy bonito allá en la montaña, donde exclusivamente para nosotros nos dejaron una alberca 2 días, bañarnos, comer y dormir. Bueno, qué bonito. Solo lo hace Dios, solamente lo hace Dios poniendo en nuestras manos. Entonces yo espero que mis hijos un día digan, la experiencia que tuvimos en Honduras, en verdad fue Dios quien se identificó con nosotros. Ahora quisiera que vaya conmigo a un Salmo 78, versículo 1. Salmo 78, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído y las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré con cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Eso dice el salmista: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído y las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las, ¿qué dice? Nos las contaron. La responsabilidad como padre en medio de una generación, créanme hermanos, que es casi, escuche esto, casi imposible competir con el mundo. Con lo que el mundo le ofrece a nuestros hijos, con lo que el mundo le ofrece a esta generación de cristal que está viviendo hoy en día, casi es imposible competir. Pero hay un principio en la consejería familiar, y es que lo que se repite se establece. Si usted le repite a sus hijos una cosa y se la repite una vez, otra vez y otra vez y otra vez, y se la repite, un día se va a establecer como un principio. Y a veces, como padres, nosotros necesitamos repetirle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios es, lo que... créanme que fue un paso de fe que hicimos. Si mi esposa me hubiera dicho, no vayamos a Honduras, a Centroamérica, no hubiera ido. Por mí mismo no hubiera ido, porque ya cuando uno está grande, más grande, como que va perdiendo esa parte de la adrenalina, ¿no? Que eso de agarrar vuelo en un carro, vámonos, ya como que uno la piensa más. Yo recuerdo cuando tenía 17 años, yo me subía a una piedra de 5 metros y me tiraba en una poza, en un río. Ahora me tiemblan los pies con solo pensar subirme allí. Ya tirarme es otra historia. Pero yo digo gracias a Dios por mi esposa, porque mi esposa, sí, vamos y vamos y vamos. Y era un reto para nosotros, pero a la vez yo quería enseñarle a mis hijos que sí podemos confiar en Dios, que sí, Dios es bueno, que cuando nosotros le honramos, le buscamos, Él pone los medios, pone las personas, nos bendice de una manera. Y la verdad es que mis hijos vieron de que las casas donde llegamos, los hermanos, mi hijo más que estuvo en Centroamérica, Paul, qué grande Paul, Paul, qué bueno verte, y hasta en Honduras. Pero somos nosotros los que tenemos que transmitirle a nuestros hijos, repetirle a nuestros hijos quién es nuestro Dios. Dice aquí el verso 3, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Fíjese lo que dice el verso 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. No las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová, como quien dice, ojalá un día Dios me permitiera ser abuelo. Y si un día Dios me permitiera ser abuelo, igual le contaría todas esas historias
que he vivido en mi vida como cristiano, donde Dios no me ha dejado solo. Parece que todo se acababa, pero Dios ahí en medio de todo, Dios se glorificó. Créame que no le conté, tal vez ni le interesa, pero el carro no era algo sencillo lo que tenía, tuvieron que casi desarmar el motor, sacar una bombita que lleva en la caja de velocidades, pero para eso había que desarmar todo el sistema. No sé si hay algún mecánico aquí que me ayude, pero había que sacarle lo de la dirección, la llanta, destapar por una parte aquí y por abajo para poder bajar la caja. Y eso es un buen trabajo. Yo estuve ahí con los mecánicos 2 días, hasta las 9 de la noche, una porque no quería que se fueran y me dejaran el trabajo, pero 2 días. Entonces, pero qué bueno que un día yo podría contar a mis nietos, un día hicimos un viaje con tu papá o con tu mamá y nos quedamos allá en Guatemala, en la frontera de México con Guatemala, pero Dios puso un pastor ahí que nos bendijo, que nos dio de comer, que nos dio donde dormir, que me llevó allá, y bueno, contarle cómo fue. Dice aquí que podemos contarle a las siguientes generaciones lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice más adelante, el verso 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificaran a sus hijos. Por eso le decía hace un momento, es nuestra responsabilidad como padres, hermanos. Es nuestra responsabilidad como padres enseñarle el temor a nuestros hijos, que esta generación que se está levantando no se pierda, ay Dios mío, siento un dolor en mi corazón. Tenemos un amigo, mis hijos lo vieron y son testigos. Estuvimos en Honduras 3 años, hace 13 años, y había un niño que jugaba con mi hijo, y su mamá y su papá, desde niño, quizás desde el más pequeño que mi niña, le comenzaron a dar el celular. Para distraerlo, le dieron el celular. Y cuando él se le acababa la pila al celular, iba y nos decía, ¿cómo nos decía? ¿Me presta su celular? Carlos, ¿me presta su celular? Y hoy ya tiene 21 años, yo le recuerdo eso. Pero hermanos, qué triste ver a este niño, joven, perdido en un celular, con audífonos. Pasamos 1 día y medio nosotros con ellos. Y el único momento en que no tuvo el celular fue cuando me lo llevé al río, vente, y fue casi a la fuerza. Dice el Salmo que la cual mandó a nuestros padres que nos las notificaran a sus hijos. En vez de darle a nuestros hijos un celular, una tablet, o si se las damos, se las controlamos, les ponemos tiempos, les ponemos horarios, les ponemos días, pero si los dejamos ahí, a que ellos ahí se pierdan en estos dispositivos, y nosotros por estar viendo la televisión o igual por estar en el celular, nosotros perderemos a otra generación. Perderemos a hombres y mujeres que quizás con talentos podrían un día levantarse y ser parte de la iglesia, ser parte del movimiento que Dios quiere levantar para que en estos tiempos hayan jóvenes con deseos de buscar a Dios, de servir a Dios. Y no solamente de tener una carrera, no solamente de sacar una profesión, sino hombres y mujeres con deseos de ir por el mundo y predicar el evangelio. Pero es nuestra responsabilidad. Verso 6 dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán
y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Qué tremendo este salmo, porque dice que los padres, la responsabilidad de los padres es transmitirle de generación a generación lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice el verso 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios, ¿qué dice? Su confianza. Yo he predicado muchas veces acerca de la familia y yo he dicho esto, que al día de hoy yo no me siento un padre exitoso. ¿Sabe por qué? Porque mis hijos ahora están chicos y yo los he enseñado a tener el temor de Dios, a leer la Biblia, a ir a la iglesia, a orar en las noches, a leer la Biblia en las mañanas. Y yo he pensado, bueno, después de un cierto tiempo los tendré que soltar. No voy a poder exigirle a mis hijos, lean la Biblia, oren, vayan a la iglesia cuando ya tengan 20, 25 años. ¿Sabe cuándo me voy a sentir exitoso? Cuando vea a mi hijo o a mis hijas en un púlpito predicando el evangelio, sirviendo a Dios. Cuando vea que mis generaciones aman a Dios, sirven a Dios. Hoy es mi responsabilidad contarle a ellos, hablarles a ellos, quién es mi Dios, quién es mi Señor. Porque como decía el versículo que leíamos al principio, se levantó otra generación que no conocía a Dios. Se está levantando otra generación en estos tiempos, hijos de cristianos que no están conociendo a Dios, que no conocen de la Biblia, que no leen la Biblia, que no los hacemos venir a la iglesia. Se está levantando otra generación que dicen, tú vete a la iglesia, pero a mí déjame en la casa. Y como padres nosotros hemos consentido esa parte. ¿Cuántas veces mis hijos me dicen, papá, no quiero ir, no me aburro ahí, no hay esto, no hay lo, no conozco, pero tienen que ir? Tenemos que transmitirle lo que dice aquí, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Hay una cosa que yo le he enseñado a mis hijos y yo espero que ellos un día lo hagan con sus hijos. Cuando yo ni siquiera era mi novia, mi esposa, pero yo oí una predicación de que los israelitas a sus hijos les dan la bendición sacerdotal. ¿Cuál es la bendición sacerdotal? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y yo comencé a declarar esa palabra sobre mi hijo aún antes de nacer. A los 4 meses que supimos qué iba a ser, comencé a hablarle por su nombre y comencé a decirle, Jehová te bendiga y te guarde, Paul. Eres bendito de Jehová. Y ojalá eso mis hijos, cuando tengan a sus hijos, igual se lo transmitan, que un día sus hijos, ellos no se pueden acostar, antes de acostarse dice, papá, danos la bendición. Y ojalá que un día sus hijos igual le digan a ellos, mamá Zoet o mamá Grace, dame la bendición, papá Paul, dame la bendición, que pueda irse, que es de generación a generación esto. Pero debemos como padres transmitirlo. Vamos a regresar una vez más a lo que estábamos. Dice que el pueblo había servido, verso 7 de Jueces, el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las
grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Dice en el verso 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Esa generación que no conocía a Jehová, se olvidaron. Cuando murieron sus padres, se murió Dios. Hermano que me escucha esta mañana, esta tarde, ¿qué va a pasar con sus hijos cuando muera usted, cuando muera yo? Es importante que usted no hay mayor ejemplo que el que los hijos lo vean hacer lo que uno es. Por decir, yo no le puedo decir a mi hijo lee la Biblia si yo no leo la Biblia. Yo no le puedo decir a mi hijo ora si yo no oro. Los hijos hacen lo que nos ven hacer, no lo que nos oyen hablar. Usted puede decirle a su hijo, lee la Biblia, pero si usted no lee la Biblia, deja ese celular. Y si usted no deja el celular, no. Es importante que como padres, al morir nosotros, nuestros hijos sigan nuestro legado. Dice aquí el verso 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Vamos a ir ahí mismo en Jueces capítulo 3, versículo 7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Esa generación no honró a Dios, no buscó a Dios, no vieron las obras que Dios hizo, sino que hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Es que es así. Si no enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios, amarán a otra cosa. Si no les repetimos las ordenanzas de Dios, si no les damos el ejemplo, mi esposa y yo estamos pensando en hacer como un pequeño congreso. No sé, alguien de ustedes fue a un evento que hicimos el año pasado que se llamó Escuela para Padres. ¿Alguien fue de aquí? No, qué triste, digo porque fue un buen tiempo. Una hermana de 76 años allá en Juventino Rosa, una hermana muy amada nuestra que estuvo dando unas conferencias para padres, Escuela para Padres, 2 días, muy buen tema. Y hemos querido volver a hacerlo. Pero le digo que estamos pensando con mi esposa un día hacer una conferencia para padres con hijos adolescentes. Porque yo estoy viendo que muchos adolescentes hoy en día se están perdiendo. En la adolescencia se están alejando de Dios. No están conociendo. Y digo por mis hijos, por los que veo a mi alrededor, con quien trabajo, y que necesitamos como padres hacer algo. Y yo he estado pensando en el primer tema que quiero predicar o compartir, y es hablar de 3 cosas. Una de ellas es oración, palabra y ejemplo. Miren, en estos tiempos como padres necesitamos orar por nuestros hijos, pero no orar así, Señor, bendice a mis hijos. No, orar con intensidad, orar como oraba Ana. Dios, dame un hijo, con lágrimas, con gemidos.
Orar por nuestros hijos en este tiempo, que el mundo no se los robe, no se los lleve, pero luchar, porque como dije, casi es imposible luchar con lo que el mundo ofrece, pero hay que doblar nuestras rodillas, hay que orar por nuestros hijos, hay que orar de tal manera que constantemente, sin bajar la guardia, porque tantito nosotros dejamos la guardia, el diablo viene y se los lleva. Otra de las cosas que creo yo que necesitamos cuando tenemos hijos adolescentes es enseñarles la palabra. Que ellos conozcan la palabra. Que ellos entiendan la palabra. Y le decía, el tercero es un buen ejemplo. ¿Sabe por qué hoy en día muchos jóvenes se van de la iglesia que son hijos de cristianos? Porque como padres somos malos para dar un buen ejemplo. ¿Cuántos pleitos en la iglesia, cuántos pleitos en la casa? ¿Cuántas malas palabras? ¿Cuántas veces adicciones? Yo conozco gente que va a la iglesia y le gusta fumar cigarro. Y no me diga que un día si su hijo no va a fumar cigarro, usted va a tener el valor para decirle, no fumes, hijo. Porque comienza con el cigarro, después con la marihuana, después con esto, hasta que un día vamos a tener que andar llorando allá, visitándole en un centro de rehabilitación. Dios nos libre, Dios nos guarde. Pero necesitamos como padre dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Que esta generación que se está levantando no se pierda. Pero que también, quiero terminar, espero no tardarme mucho, hermano. No sé cuánto tiempo tengo, pero déjame terminar. Dice aquí donde veíamos que y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Verso 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Verso 10. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Qué hermoso este pasaje, porque en medio de una generación que se perdió, Dios levantó un hombre como Otoniel, con el Espíritu de Jehová, para poder hacer la diferencia. Yo siempre le digo a mi hijo, tienes que ser diferente, hijo. No pienses como todos. No es que todos hacen, todos tienen, todos hacen. Yo digo, tienes que ser diferente. En medio de una generación que no conocía a Jehová, se levantó un hombre llamado Otoniel, que me imagino que algo tuvo que ver sus padres. Algo tuvo que ver la enseñanza que le dieron sus padres. Porque dice que este Otoniel era hermano de un hombre llamado, ¿cómo? Caleb. Si usted conoce la historia, Caleb es uno de los 12 que fueron a reconocer la tierra, pero que él y Josué fueron uno de los que llevaron una noticia, no mentira, era real, porque dijeron ellos, vimos a los hijos de Ad, ¿cómo se llamaba se me va el nombre? De Anac, ¿se va? Y eran gigantes, y sí eran reales, pero él dijo, vayamos y conquistémoslos. Si Jehová está con nosotros, Caleb dijo, entonces,
Quiere decir que Otoniel venía de una familia, de un hogar que algo le había enseñado a sus padres. No era casualidad que Otoniel se levantara en tiempos donde había una generación que se había perdido. Pero algo tuvieron que ver sus padres, algo tuvo que ver la familia de Otoniel para levantarse y hacer la diferencia. A mí me encanta esta parte del versículo 10 que dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Necesitamos jóvenes, padres llenos del Espíritu Santo. Necesitamos en estos tiempos transmitirle a nuestros hijos el poder del Espíritu Santo para que vean las obras que Dios hace a través del Espíritu Santo y eso venga sobre ellos y eso también les levante, porque si no, hermanos, corremos el riesgo de que haya una generación como la generación que se levantó después de Josué, que no conocieron al Dios de sus padres, ni vieron las obras que Dios había hecho. Voy a invitarle que nos pongamos de pie un momento. Voy a leer en el libro de Daniel capítulo 3. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey de para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado.
Esta es la diferencia entre la gente que escucha la palabra de Dios, el que conoce a Dios, en medio de una generación que todos se postran ante una imagen. Hay un pequeño remanente que dice: no nos postraremos, no adoraremos. Yo quisiera que en esta mañana cierre sus ojos un momento. Dice el Salmo 145, verso 8: generación a generación celebrarán tus hechos y anunciarán tus poderosos hechos. Señor, en esta tarde ya queremos orar por los padres que hoy estamos, por los jóvenes que hoy están escuchando, Dios, para que esta palabra pueda, oh Dios, motivarles, pueda levantarles, Señor Jesús. Hay una generación allá afuera que se está postrando, que está adorando la imagen, la estatua que Nabucodonosor ha levantado para que se postren y adoren ahí, Señor Jesús. Pero queremos orar por una generación, Señor, en nuestras congregaciones, en nuestros ministerios, en nuestras familias, una generación, Dios, que se levante y diga: no importa si tengo que pasar por el fuego, pero yo, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Señor, en esta tarde queremos orar para que nuestras vidas estén comprometidas a transmitirle a nuestros hijos, a nuestras generaciones, que tú eres un Dios real, que tú eres el Dios de los ejércitos, que no ha perdido una batalla, que no nos inclinaremos ante las imágenes que el mundo nos ponga, que no nos postraremos a lo que el mundo nos ofrece. Al contrario, Señor Jesús, predicaremos tu palabra, hablaremos de tu nombre, llevaremos este mensaje de generación a generación. Dios, quiero orar por los padres que hoy me escuchan, por los padres que hoy, Señor Jesús, están en este lugar. Que la palabra les motive a compartirle, a hablarle a nuestros hijos que tú eres un Dios grande, que tú eres un Dios poderoso. Honramos tu nombre, glorificamos esta tarde el nombre de nuestro Dios y oramos que nuestros adolescentes, que nuestros jóvenes se levanten como se levantó Otoniel para hacer la diferencia, como se levantó Sadrach, Mesach y Abednego, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya.